Bienvenidos queridos amigos, otra vez a este espacio de Leamos Juntos. Es un espacio creado para la lectura de los libros de la Biblia, de una forma narrativa, sin capítulos ni versículos. En esta oportunidad estaremos viendo la segunda carta a los tesalonicenses. Esta manera de leer nos permite entender mejor la idea del contexto, además que así se encontraba en los originales del texto sagrado. Esta presentación está con todos los cambios de la BTX cuarta edición, basada en la 28ª edición del texto griego. Como siempre, queridos amigos, subiremos estos audios al canal de iVoox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana para que ustedes los puedan volver a escuchar todas las veces que lo deseen, incluso descargarlos. Entonces le damos la bienvenida a todos los hermanos que se conectan en vivo en la sala FIU y también a todos los hermanos que están viendo en vivo por las páginas de Facebook de BTX. Antes de comenzar la lectura, daremos una breve reseña del contexto de cuando se escribió estas cartas. Tesalónica era una población de aproximadamente 200.000 habitantes. Era realmente una ciudad cosmopolita, un centro de recreación y salud debido a sus aguas termales. Asimismo, era un centro comercial por su estratégico punto marítimo y sus fértiles valles. Allí vivían pueblos bárbaros germanos que habían traído consigo su religión pagana y su cultura. También vivían los griegos, procedentes del sur de Acaya y de las islas del mar Egeo, quienes aportaron su elegancia y filosofía. También vivían los romanos de Oriente, que por lo general eran soldados jubilados y aportaron su fuerza de voluntad, riqueza y poder político. Finalmente vivían los judíos. Llegaron en gran número desde el Oriente Medio y se dice que eventualmente 1/3 de la población de Tesalónica era hebrea. Estos trajeron su fe y ética. Hay muchos eventos que condujeron la llegada de Pablo a esta ciudad, pero detrás de todas las circunstancias físicas se encuentra el llamado directo y definitivo de Dios. Originalmente, Pablo no había planificado entrar en el continente europeo. En un segundo viaje misionero, su deseo era visitar nuevamente las iglesias en Asia Menor, las que había sembrado en su primer viaje, para después regresar al oriente. Sin embargo, llegado el momento de regresar al noreste, Dios comenzó a cerrar puertas. La culminación de este hecho fue la visión de Pablo en Macedonia, lo que provocó dos cosas. Primero, la evangelización de Europa y segundo, Pablo, dadas las circunstancias en Macedonia, empezó a escribir sus cartas. El ministerio de Pablo en Tesalónica siguió el modelo tradicional de ir siempre primero a los judíos y luego a los gentiles. La respuesta a este mensaje fue que algunos judíos y muchos gentiles devotos y muchas mujeres importantes aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. La fecha probable de escritura de estas cartas fue entre el año 50 y 51 después de Cristo aproximadamente. La motivación para escribir estas cartas fueron compartir el gozo y agradecimiento de Pablo a Dios por la fidelidad y la semejanza con Cristo de los tesalonicenses, aún en medio de todas las persecuciones. También responder a los motivos y críticas que había en contra de él y discutir el regreso del Señor. Este elemento de la predicación paulina generó dos preguntas en la comprensión de los cristianos de Tesalónica. Primero, ¿qué pasará con los creyentes que murieron antes del retorno del Señor? Y segundo, ¿qué pasaría con los creyentes de la congregación que dejaran de trabajar y estuvieran ociosos esperando el retorno del Señor?
Mucho de lo antes mencionado puede ser explicado por el hecho de que era una iglesia joven y muy celosa, pero dadas las circunstancias, fueron entrenados y discipulados de manera inadecuada. Los problemas que se dan es los que esperaríamos de una iglesia de esta naturaleza, que engloba los nuevos creyentes, la debilidad, los pusilánimes, los ociosos, el visionario y los confundidos. El motivo de la segunda carta a los tesalonicenses es simplemente una segunda prescripción para el mismo caso, después de observar que ciertos síntomas persistentes no desaparecieron con el primer tratamiento. Bien, luego de dar esta pequeña reseña, queridos amigos, damos el pase a Juan Carlos Zavala de Ecuador, que nos colabora leyendo esta maravillosa carta. Adelante, Juan. Amén. Un saludo desde Ecuador para todos los hermanos y amigos de Iberoamérica. Entonces vamos a dar inicio a la lectura de la segunda carta a los tesalonicenses. Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Debemos dar gracias a Dios siempre acerca de vosotros, hermanos, como es digno, pues vuestra fe va creciendo sobremanera, y el amor de cada uno de todos vosotros abunda hacia otros, hasta el punto de nosotros mismos jactarnos respecto a vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en medio de todas vuestras persecuciones y aflicciones que soportáis. Evidencia del justo juicio de Dios para ser considerados dignos del reino de Dios, por el cual también padecéis, ya que es justo de parte de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y a vosotros que sois afligidos, daros reposo con nosotros en la manifestación del Señor Jesús desde el cielo, con ángeles de su poder, en llama de fuego que da retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales pagarán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga para ser glorificado en sus santos y ser admirado en aquel día entre todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio fue creído por vosotros. Por lo cual también oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento y cumpla con poder todo deseo de bondad y obra de fe, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no moveros fácilmente de vuestro modo de pensar, ni ser perturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de sentarse en el santuario de Dios, proclamándose que es Dios. ¿No recordáis que estando aún con vosotros os decía estas cosas? Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea revelado a su propio tiempo, porque ya energiza el misterio de la iniquidad. Solo al presente hay quien lo detiene, hasta que se quite de en medio. Entonces será manifestado el inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios falsos, y con todo engaño de iniquidad,
para los que se pierden, porque no se acogieron al amor de la verdad para ser salvados. Por esto, Dios les envía una fuerza engañosa para que crean en la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, pues Dios os escogió como primicia para salvación, en santificación de espíritu y fe de verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened las doctrinas como fuisteis enseñados, bien por palabra o por epístola nuestra. Y el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios nuestro Padre, quien por gracia nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, consuele y confirme vuestros corazones en toda obra y palabra buena. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea magnificada, como también ocurrió con vosotros, y para que seamos librados de los hombres perniciosos y perversos, porque la fe no es de todos. Pero fiel es el Señor, que os afianzará y protegerá del malo. Y confiamos en el Señor acerca de vosotros, de que hacéis y haréis lo que mandamos. Y el Señor dirija vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os mantengáis alejados de todo hermano que viva desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues no fuimos ociosos entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de noche y de día para no ser carga a ninguno de vosotros. No porque no tenemos derecho, sino para que nos diéramos a nosotros mismos como ejemplo a vosotros, para que nos imitarais, porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros viven desordenadamente, no trabajando, sino entrometiéndose. A los tales ordenamos y exhortamos por el Señor Jesucristo, que trabajando ordenadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, que no os desalentéis haciendo el bien. Si alguno no obedece a nuestra enseñanza por medio de esta epístola, a este señalad para no juntaros con él, a fin de que sea avergonzado. Pero no lo consideréis un enemigo, sino amonestadlo como a un hermano. Y el mismo Señor de la paz os dé siempre la paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. El saludo es de mi mano, de Pablo, que es señal en toda epístola. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, queridos hermanos. De esta manera hemos dado final a la lectura de la segunda carta a los tesalonicenses. Les agradecemos por habernos acompañado esta noche y les motivamos. Nuestro propósito y fin es llevar a los hermanos hacia la lectura de una manera metódica y sistemática, y qué bueno poder leerlo así de manera narrativa, como fueron diseñadas desde el corazón de nuestro Dios y Padre, como una carta que en sí lleva la guía y la norma de vida que tenemos que tener como iglesia. Muchas veces nos perdimos
privilegio de entender el contexto al estar seccionadas las cartas en títulos, subtítulos, capítulos y versículos, y eso ha hecho que de pie para que existan muchas sectas y doctrinas, pero qué bueno que podamos regresar a cómo estuvieron en los autógrafos originales, una carta de principio a fin, desde el saludo inicial hasta la despedida, que podamos leerla así como es, como una carta. Les animamos a que nos acompañen todos los lunes y que puedan volver a escuchar, si así lo desean, a través del canal de iVoox o en el canal de YouTube que estaremos subiendo estos videos. Un abrazo desde Ecuador y que el Señor los bendiga.